En esta presentación revisaremos algunos conceptos de variable aleatoria ya vistos y haremos hincapié en la esperanza y la varianza de las variables aleatorias, tanto discretas como continuas. Recordemos que, dado un espacio de probabilidad, una variable aleatoria x es una función real definida sobre el espacio muestral a los reales. Es decir, x es una función que le asigna a los puntos muestrales que conforman omega valores reales. Tal que la función x valuada en un punto muestral transforma los eventos en valores reales, donde x es el valor posible que asume la función. Realicemos entonces algunas observaciones. Al referirnos a variables aleatorias, usaremos las letras mayúsculas x, y y z. Sin embargo, cuando hablamos del valor de esas variables aleatorias, usaremos las letras minúsculas x, y y z y nos referiremos a las realizaciones de la variable aleatoria. Hay que notar que x mayúscula es una función. Sin embargo, la llamaremos directamente variable aleatoria. Y en general no indicaremos la naturaleza funcional de x. Generalmente nos interesaremos en los valores posibles que asume x, en vez de indagar de dónde provienen esos valores. Otra cuestión es que en algunos casos el resultado omega minúscula sub i del espacio muestral es ya la característica numérica que estamos buscando o que queremos anotar. En ese caso, la función x valuada en omega minúscula es igual a omega minúscula y ese valor es igual a x. Y por último, notemos que no toda función que se conciba puede ser considerada como una variable aleatoria. Una exigencia, aunque no es la principal, es que para todo número real x, el suceso x mayúscula valuado en omega minúscula es igual a x, y para todo intervalo i, el suceso x valuado en omega minúscula pertenece a i, tienen probabilidades tan bien definidas y son consecuentes con los axiomas básicos de probabilidad a los que nos hemos referido en el capítulo anterior. Dijimos de que la variable aleatoria es una función que transforma los eventos de un espacio muestral en valores numéricos. A su vez, una función de probabilidad asociada a esa variable aleatoria es una función que asigna probabilidades a cada valor que puede asumir la variable. También sabemos que la variable aleatoria puede ser discreta y una variable aleatoria es discreta cuando asume valores enteros o puntuales en un determinado recorrido. Dicha variable surge de un proceso de conteo o bien proviene de una variable categórica. La función de probabilidad para el caso discreto le damos el nombre de función de cuantía y asocia un valor de probabilidad a cada posible valor de x. La simbolizamos como P de x y es la probabilidad de que la variable aleatoria x asuma un valor particular x. Esa función matemática, para que sea una función de cuantía, debe cumplir las siguientes propiedades: que la probabilidad para cada valor de la variable debe ser mayor o igual que 0 y si la variable asume n valores distintos, la suma de las probabilidades para esos n valores de la variable debe ser igual a 1. O también la variable aleatoria podría ser continua.
Una variable aleatoria es continua cuando puede asumir valores ubicados en algún intervalo del eje real. Los eventos, entonces, son subconjuntos del intervalo y la probabilidad asociada a un punto particular es 0. Se suele decir de que la variable surge de un proceso de medición. En general, este tipo de variable se asocia a espacios probabilísticos continuos y solo tiene sentido plantearse el cálculo de probabilidad de que la variable asuma valores en un intervalo. Entonces, también tendremos asociada una función de probabilidad que la llamaremos para el caso continuo función de densidad. Y es una función matemática que representa a una curva y el cálculo de la probabilidad estará asociado al área o superficie bajo la curva de la distribución y el eje X para el intervalo definido. Por lo que una función de probabilidad para una variable de tipo continuo es siempre una función matemática que se debe integrar para encontrar el área especificada. Para que esa función matemática que representa la curva sea una función de densidad, debe cumplir las siguientes condiciones. Que f de x sea mayor o igual que 0 para todo x y la integral entre menos infinito y más infinito de la función de densidad sea igual a 1. Los límites de integración, menos infinito y más infinito, denotan el menor y el mayor valor que asume la variable, de manera tal que integrando para todo el campo de variación para el cual la función está definida, el resultado debe ser 1. Anterior también vieron que asociado a la variable aleatoria tenemos una función de acumulación o función de distribución. Y es igual a la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual a un valor particular. Es una función, entonces, que la definimos con la letra F mayúscula y que tiene por dominio a los reales y por rango al intervalo 0,1. También vamos a distinguir la función de distribución para una variable aleatoria discreta o para una variable aleatoria continua. En el caso de una variable aleatoria discreta, la función de distribución es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores menores o iguales a un valor particular que denotamos con x sub k. Es decir, que la calculamos como la suma de las probabilidades para los valores de la variable que van desde el primero hasta el késimo. En el caso que tengamos una variable aleatoria continua, la función de distribución también es la probabilidad de que x tome un valor menor o igual a x sub k. Donde ese x sub k, para desprendernos del subíndice, lo podemos representar con la letra g, con la letra u, con la letra a o una letra cualquiera. Ese g, en este caso, estamos denotando el límite superior de la integral. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual que un punto g es la integral entre menos infinito y ese punto de la función de densidad por su diferencial. Si queremos especificar la variable aleatoria en cuestión, a la función de acumulación la podemos escribir como f sub x mayúscula, que denota la variable aleatoria, evaluada en el punto x, ese x minúscula que estamos representando ahí. Insistimos, se conoce como función de distribución o función de acumulación de probabilidad. Otras formas alternativas de representarla, ya sea en el caso discreto o en el caso continuo, es no solo especificando la variable en cuestión, como tenemos en este último caso, la f de x, valuada en un punto u, y eso sería la probabilidad de que x sea menor o igual que u para x que va desde 0 hasta el valor u de la variable x. ¿Sí? O también otra forma de denotarla, y la tiene en la presentación anterior, es que la función de acumulación de una variable x valuada en el punto a es la probabilidad de que x sea menor que a. Y esto es igual a la integral entre menos infinito y a de f de x por su diferencial. Esa función de distribución que representamos como f mayúscula de x tiene una serie de propiedades. F de x asume valores entre 0 y 1
el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 1. A su vez, f de x es una función no decreciente de x, con saltos cuando la variable aleatoria es discreta y monótona cuando la variable aleatoria es continua. Si tenemos dos puntos A y B del recorrido de la variable tal que A sea menor que B, entonces f de A va a ser menor o igual que f de B. Y la probabilidad de que la variable x asuma valores entre esos dos valores A y B la obtendremos como la función de acumulación valuada en el punto B menos la función valuada en el punto A. La función de acumulación en menos infinito es igual a 0 y la función de acumulación en infinito es igual a 1. En el caso que una variable sea discreta, la función es continua por derecha. Es decir, la variable x que tiende a un punto C por derecha, ¿sí? El límite de la función f de x es igual a f de c. Si venimos por derecha, es continua y asume un solo valor si la variable es discreta. Mientras que si venimos por izquierda, la función puede asumir dos valores. Pensemos en esto en el gráfico escalonado, para graficar la función de acumulación de una variable discreta. Por lo que, insistimos, si la variable aleatoria es discreta, es continua por derecha. Si se trata de una variable aleatoria continua, su función de distribución será continua, tanto por derecha como por izquierda. Veremos ahora dos medidas que caracterizarán a las distribuciones de probabilidad. Uno de ellos es la esperanza matemática y el otro es la varianza de una variable aleatoria. La esperanza matemática o valor esperado de una variable es el valor promedio que se espera que se presente si el experimento se repite un número lo suficientemente grande de veces. En el caso que tengamos una variable discreta, la esperanza matemática de una variable se define como la suma del producto de los valores de la variable por las probabilidades asociadas a cada uno de ellos. Recordemos que cuando trabajamos en estadística descriptiva, la media de una variable y la calculábamos como el sumatorio de y sub i por n sub i sobre n. Utilizaremos la media aritmética de referencia para ver la relación que tiene con la esperanza de una variable. Recordemos que la media aritmética la calculábamos para una variable que ya teníamos las realizaciones, es decir, el promedio de las realizaciones que teníamos de un experimento. En este caso, entonces, consideremos esa media aritmética y vemos lo que sucede. Fijémonos que tenemos n sub i sobre n, es decir, que a la media aritmética la podemos escribir como el sumatorio de los y sub i por los h sub i, ya que n sub i sobre n es igual a la frecuencia relativa. En este caso tenemos que notar que los valores de p de x, en el caso de la esperanza, que estamos usando las probabilidades asociadas, pueden asociarse a los valores de h sub i. Sin embargo, tenemos que advertir que los valores de h sub i muestran la frecuencia relativa de una distribución empírica, insisto, y pueden constituir una buena estimación de la probabilidad de ocurrencia cuando el ensayo se realiza un número grande de veces. En cambio, las p de x, ¿sí?, describen cuáles son las frecuencias relativas esperadas. Bueno, entonces, de manera análoga, podemos trabajar con la variable discreta de esa manera y hacer una analogía entre la media aritmética y la esperanza. En el caso de una variable continua, la esperanza de una variable aleatoria va a ser la integral en todo el campo de variación de x, la variable, por la función de densidad y su diferencial. Veremos ahora la varianza de una variable aleatoria. Y la varianza mide la dispersión de los valores de la variable aleatoria respecto a su esperanza, cuando el experimento se realiza un número lo suficientemente grande de veces.
En el caso de que tengamos una variable aleatoria discreta, la varianza se define como la suma de los desvíos de los valores de la variable menos su esperanza elevado al cuadrado multiplicado por la probabilidad asociada a cada valor de la variable. Podemos presentar también, como hicimos en el caso de la esperanza, una analogía con estadística descriptiva, teniendo en claro la relación que existe entre h sub i y p de x sub i y lo que representan cada una de ellas. Entonces habíamos definido que la varianza para una variable y también era igual a la suma de los valores observados de esa variable menos la media multiplicada por la frecuencia de aparición de cada uno de los valores de la variable entre ellos. Lo que hemos marcado en rojo no es otra cosa que la h sub i, por lo tanto lo podemos escribir de esta manera, y si utilizamos la h sub i como medida de probabilidad, entonces nos queda que es igual a la suma de los desvíos de los valores de la variable menos su esperanza elevado al cuadrado multiplicada por la probabilidad p de x sub i. Si se fijan también, tenemos que la varianza de la variable aleatoria x es la suma de esa variable que tenemos ahí, que es la variable desvío, x sub i menos la esperanza de x elevada al cuadrado. Por lo tanto, la varianza de la variable x es la esperanza de esa variable desvío. Y utilizaremos muchísimo para demostrar propiedades la esperanza matemática de una variable y las propiedades asociadas a ella. En el caso de una variable continua, la varianza de una variable x, entonces va a ser la integral entre menos infinito y más infinito de la variable desvío x menos la esperanza de x elevadas al cuadrado por la función de densidad por su diferencial. Entonces tenemos que en el caso de una variable aleatoria discreta, a esa variable aleatoria la caracterizamos por su esperanza y por su varianza definida de esta manera. La varianza, a su vez, la podemos calcular por la fórmula de cálculo rápido. En el caso de una variable aleatoria continua sucede lo mismo, la caracterizamos con su esperanza y esa es la definición que hemos dado de su esperanza. Su varianza, que la podemos obtener de manera práctica a través de la fórmula de cálculo rápido, tal como hicimos de manera análoga para estadística descriptiva. Recordemos que la varianza de una variable, en este caso una variable aleatoria, es la esperanza de los valores de la variable elevados al cuadrado menos la esperanza de la variable x elevada al cuadrado. Tanto la esperanza como la varianza tienen una serie de propiedades que desarrollaremos. La esperanza de una constante es la constante misma, la esperanza de una constante más una variable es la constante más la esperanza de la variable, la esperanza de una constante por una variable es la constante por la esperanza de la variable, y la esperanza de los desvíos de los valores de la variable menos el parámetro mu es igual a 0. La varianza de una variable aleatoria, diremos que la varianza va a ser siempre positiva por su definición, son desvíos elevados al cuadrado, por lo tanto nunca puede ser negativa. A su vez, las propiedades tenemos que la varianza de una constante es igual a 0, la varianza de una constante más una variable es igual a la varianza de la variable, y la varianza de una constante por una variable es la constante al cuadrado por la varianza de una variable. O sea que también podemos establecer una analogía con lo que hemos visto en estadística descriptiva. La esperanza y la varianza cumplen una serie de propiedades que demostraremos seguidamente. La primera es referida a la esperanza, es que la esperanza de una constante es la constante misma. La segunda es que la esperanza de una constante más una variable es la constante más la esperanza de la variable. La tercera es que la esperanza de una constante por una variable es igual a la constante por la esperanza de la variable. La cuarta propiedad que veremos es que la esperanza de los desvíos de los valores de la variable respecto al parámetro mu es igual a 0. Y respecto a la varianza, veremos las siguientes propiedades. Primero, sabemos que la varianza es siempre positiva.
está definida como la suma de los desvíos elevados al cuadrado, por lo tanto nunca puede tener un valor negativo. Entonces, por su definición, siempre, insisto, será positiva. En cuanto a las propiedades, la varianza de una constante es igual a 0, la varianza de una constante más una variable es igual a la varianza de la variable, la varianza de una constante por una variable es igual a la constante al cuadrado por la varianza de la variable, y la varianza de una suma o diferencia de variables aleatorias es igual a la suma de las varianzas de cada una de ellas más menos 2 veces la covarianza entre ellas. Recordemos que si X y Y son independientes, la covarianza va a dar 0. Por lo tanto, la varianza de la suma o de la diferencia será igual a la suma de las varianzas o a la diferencia de las varianzas en ese caso. Ahora demostraremos que la esperanza de una constante es la constante misma, es decir, tenemos una variable aleatoria X que es igual a C, donde C es una constante. Entonces, en el caso de variable aleatoria discreta, la esperanza de una constante es igual al sumatorio, para ahí que va de 1 hasta n, de esa constante por la probabilidad de x sub i. Es decir, hemos reemplazado la x por la c de constante en este caso. Como es constante, la podemos extraer fuera del sumatorio, entonces nos queda constante por sumatorio de p de x sub i. Pero la sumatoria de p de x sub i para todo el campo de variación es igual a 1. Por lo tanto, la esperanza de una constante es la constante misma. En el caso que la variable sea aleatoria continua, la esperanza de una variable aleatoria x, donde esa x es una constante, va a ser la integral para todo el campo de variación de la constante por la función de densidad. Si extraemos a la constante fuera de la integral, nos queda constante por la función de densidad por su diferencial. La integral para todo el campo de variación de la función de densidad por su diferencial es igual a 1, por lo tanto la esperanza de una constante es la constante misma. Presentaremos como segunda propiedad la que establece que la esperanza de una constante más una variable es igual a la constante más la esperanza de la variable. Si tenemos una variable aleatoria discreta, la esperanza de una constante más una variable la podemos escribir como el sumatorio de la variable por las probabilidades asociadas para todo el campo de variación. Entonces, en este caso nuestra variable es c más x sub i. Por lo tanto, escribimos el sumatorio de c más x sub i por p de x sub i. Podemos aplicar ahora propiedad distributiva y distribuir el sumatorio y p de x sub i entre esos dos términos. Entonces nos queda escrito como sumatorio de c por p de x sub i más sumatorio de x sub i por p de x sub i. El primer término del segundo miembro no es otra cosa que lo que hemos visto como propiedad 1. Por lo tanto, podemos sacar a c fuera del sumatorio. Y nos queda c por sumatorio de p de x sub i. Eso como primer término. Y sumatorio de p de x sub i hemos dicho que era igual a 1. Más el sumatorio de x sub i por p de x sub i. El segundo término no es otra cosa que la esperanza matemática de la variable aleatoria x. Por lo tanto, queda demostrado que la esperanza de una constante más una variable es la constante más la esperanza de la variable. Si estamos en el campo continuo, a la esperanza de una constante más una variable la podemos representar como la integral en todo el campo de variación de c más x, que es nuestra variable, por la función de densidad y su diferencial. Entonces procedemos de manera análoga, tal como a lo que hemos establecido para una variable aleatoria discreta. Fíjense que cada uno de los pasos que escribo a continuación son muy similares a los que hemos escrito para el campo continuo, solo que estamos considerando la integral para obtener esas probabilidades.
Y arribamos a que la esperanza de una constante es la constante más la esperanza de la variable. Por lo tanto, queda demostrado esa propiedad. La esperanza de una constante por una variable es igual a la constante por la esperanza de la variable. Entonces, en el caso de una variable aleatoria discreta, la esperanza de una constante por una variable es igual al sumatorio de la constante por los valores de x sub i por la probabilidad de x sub i. Entonces, podemos sacar a la constante fuera del sumatorio y nos queda la constante por el sumatorio de x sub i por las probabilidades asociadas. Entonces vemos que nos queda la constante multiplicada por el sumatorio de x sub i por p de x sub i, que no es otra cosa que la esperanza de la variable. Lo cual demostramos que la esperanza de una constante por una variable es la constante por la esperanza de la variable. En el caso de una variable aleatoria continua sucede lo mismo. Tenemos la esperanza de una constante por una variable y va a ser la integral en todo el campo de variación de la constante por la variable por la función de densidad por su diferencial. Entonces, si sacamos como factor común en el segundo miembro a la constante, nos queda la constante por la integral en todo el campo de variación de x por f de x. Eso que tenemos, la integral de x por f de x no es otra cosa que su esperanza, por lo tanto queda demostrado que la esperanza de una constante por una variable es la constante por la esperanza de la variable. La cuarta propiedad que presentaremos dice que la esperanza de la variable desvío x menos el parámetro mu es igual a 0. Sabemos que la esperanza de una variable aleatoria x es igual a mu. Entonces, si estamos en el campo discreto, la esperanza de x menos mu es igual al sumatorio para i que va desde 1 hasta n de x menos mu por p de x sub i. Ahora podemos aplicar propiedad distributiva y distribuir el sumatorio y p de x sub i entre los dos términos, esto es, entre x y mu. Entonces nos queda que es sumatorio de x sub i por p de x sub i en el primer término, menos mu, que los extraemos fuera del sumatorio porque es una constante, del sumatorio de p de x sub i. Entonces vemos que el primer término del segundo miembro no es otra cosa que la esperanza de x y el segundo término sumatorio de p de x sub i es igual a 1, por lo tanto nos queda igual a menos mu. Entonces la esperanza de la variable desvío x menos mu nos va a quedar igual a mu menos mu y esto da como resultado 0. Procedemos de manera análoga en el campo continuo y la esperanza de x menos mu es la integral entre menos infinito y más infinito de la variable desvío por la función de densidad y su diferencial. Entonces, si aplicamos propiedad distributiva, distribuyendo la integral y distribuyendo también la función de densidad, nos queda la integral entre menos infinito de x por f de x y su diferencial, que no es otra cosa que la esperanza matemática de la variable aleatoria x, menos mu, que sale fuera de la integral, y la integral de f de x por diferencial de x, que es igual a 1. Por lo tanto, nos queda que la esperanza de x menos mu es igual a la esperanza de x menos mu. La esperanza de x habíamos dicho que era igual a mu, por lo tanto nos queda mu menos mu y este resultado nos da igual a 0. Por lo tanto hemos demostrado que la esperanza de la variable desvío x menos mu es igual a 0. Ahora veremos las propiedades de la varianza y la primera propiedad que presentaremos, que es bastante sencilla, es que la varianza de una variable x que es igual a c, donde c es una constante, es igual a 0. Si tenemos en el campo continuo, escribimos que la varianza de una constante es igual al sumatorio
de la constante menos la esperanza de la constante, que sabemos que es la constante misma. Por lo tanto, lo escribimos directamente como c menos c elevado al cuadrado por p de x sub i. Entonces, como ese factor c menos c es igual a 0, ese miembro nos da igual a 0. Por lo tanto, la varianza de una constante va a ser igual a 0. En el campo continuo hacemos algo similar, entonces nos queda que la varianza de una constante es igual a la integral en todo el campo de variación de c menos la esperanza de c, que sabemos que la esperanza de una constante es la constante misma, por lo tanto nos queda c menos c directamente elevado al cuadrado. Ese factor es igual a 0, por lo tanto el segundo miembro es igual a 0 y entonces queda demostrado que la varianza de una constante es igual a 0. La segunda propiedad que presentaremos para la varianza es que la varianza de una constante más una variable es igual a la varianza de la variable. Entonces, en el campo discreto tenemos que la varianza de esa expresión c más x, que a priori lo tomaremos como nuestra variable, puede escribirse como el sumatorio para i que va desde 1 hasta n de c más x menos la esperanza de c más x, elevado al cuadrado por las probabilidades asociadas. Lo que vamos a hacer ahora es, en primer lugar, distribuir ese signo menos que tenemos antes de ese segundo término que está entre paréntesis. Es decir, nos va a quedar menos esperanza de una constante más una variable. La esperanza de una constante más una variable es la constante más la esperanza de la variable. Por lo tanto, nos va a quedar que el segundo miembro es igual al sumatorio para i que va desde 1 hasta n de c más x menos c menos la esperanza de x elevado al cuadrado por las probabilidades asociadas. Fíjese que podemos cancelar c que está sumando y restando y nos queda entonces el sumatorio del desvío entre x y la esperanza de x elevado al cuadrado por p de x sub i, que esto no es otra cosa que la definición de la varianza. Entonces la varianza de una constante más una variable es igual a la varianza de la variable. En el campo discreto lo hacemos de manera análoga. Entonces la varianza de una constante más una variable es igual a la integral para todo el campo de variación de c más x menos esperanza de c más x elevado al cuadrado por f de x y su diferencial. Entonces, ahí de nuevo, esperanza de una constante más una variable, nos va a quedar la constante más la esperanza de la variable. Luego distribuimos ese signo negativo y nos queda que la integral en todo el campo de variación de c más x menos c menos esperanza de x elevado al cuadrado por f de x y su diferencial. Cancelamos y nos queda entonces la fórmula de definición de la varianza para el campo continuo, por lo que queda demostrado que la varianza de una constante más una variable es igual a la varianza de la variable. La propiedad de la varianza establece que la varianza de una constante por una variable es igual a la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Si tenemos una variable aleatoria discreta, la varianza de una constante por una variable es igual al sumatorio de c por x sub i menos la esperanza de c por x elevado al cuadrado por las probabilidades p de x sub i. Observemos que el segundo término de esa expresión es esperanza de una constante por una variable. Y la esperanza de una constante por una variable por propiedades de la esperanza es igual a la constante por la esperanza de la variable. Entonces, escribamos ese segundo miembro de la siguiente manera. Sumatorio para i que va desde 1 hasta n de c por x sub i menos c por esperanza de x, eso elevado al cuadrado por p de x sub i. Observen que tenemos como factor común a c elevado al cuadrado y lo podemos sacar fuera del sumatorio. Entonces nos queda
que la varianza de una constante por una variable es la constante al cuadrado, por la varianza de la variable, que es la expresión que nos queda luego de haber sacado la constante al cuadrado fuera del sumatorio. En el campo continuo, la varianza de una constante por una variable lo escribimos como la integral en todo el campo de variación de c por x menos la esperanza de c por x elevado al cuadrado por f de x diferencial de x. Procedemos de manera análoga y nos queda que la varianza de una constante por una variable es la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Con lo cual queda demostrada esta propiedad que habíamos enunciado. La última propiedad dice que la varianza de una suma de variables aleatorias es igual a la suma de las varianzas de cada una de ellas más 2 veces la covarianza entre ellas. En el campo discreto, que es para el caso que lo veremos, tenemos que la varianza de la variable x más la variable y la podemos escribir como el sumatorio de x sub i más y sub i menos la esperanza de x más y elevado al cuadrado por las probabilidades p de x sub i. En el segundo término de lo que tenemos entre corchetes es la esperanza de x más y. Entonces acá aplicamos la propiedad de que la esperanza de una suma de variables aleatorias es igual a la suma de las esperanzas. A su vez, tenemos a esa esperanza precedida del signo menos. Por lo tanto, a eso que tenemos entre corchetes lo podemos escribir como x sub i menos esperanza de x más y sub i menos esperanza de y. Agrupamos aquellos valores, lo que hemos agrupado, aquellos términos o aquellas variables que son iguales, es decir, a la variable con su esperanza. Lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por p de x sub i y al sumatorio de eso será entonces la varianza de x más y. Pero observemos que podemos desarrollar el cuadrado de ese binomio que tenemos ahí. Entonces, el segundo miembro nos va a quedar como el cuadrado del primero, x sub i menos x es el primer término, más 2 veces el primer término, x sub i menos esperanza de x, por el segundo término, que es y sub i menos esperanza de y, más el segundo término elevado al cuadrado. Todo eso multiplicado por p de x sub i. Entonces, observemos que si ahora distribuimos el sumatorio, lo que nos queda en el primer término es sumatorio de x sub i menos la esperanza de x elevada al cuadrado por p de x sub i. Eso no es otra cosa que la varianza de la variable aleatoria x. El segundo término del segundo miembro nos queda 2 veces sumatorio de x menos esperanza de x por y menos esperanza de y por p de x sub i. Entonces nos queda 2 veces el sumatorio de esa expresión, que no es otra cosa que la covarianza entre x y y. Más el tercer término es sumatorio de y sub i menos la esperanza de la variable y elevada al cuadrado por p de x sub i. Y eso no es otra cosa que la varianza de la variable y. Por tanto, nos queda que la varianza de una suma de variables es la varianza de x más 2 veces la covarianza de xy más la varianza de y. Si tuviéramos la varianza de una diferencia entre variables aleatorias, de la misma manera podemos obtenerla como procedimos aquí, y nos va a dar que es igual a la varianza de x más la varianza de y menos 2 veces la covarianza de xy.
Y el tercer caso, recordemos que si las variables son independientes, la covarianza entre x y y va a ser igual a 0. Por lo tanto, en ese caso, si las variables son independientes, la varianza de x más y va a ser igual a la suma de las varianzas, es decir, solo a la varianza de x más la varianza de y. Veremos ahora otro concepto, que es el de variable estandarizada. El concepto es similar a lo que hemos visto en descriptiva como valor estandarizado. Pero estamos trabajando ahora con variables aleatorias. Entonces definamos esto y veamos que dada una variable aleatoria x con esperanza mu y varianza sigma cuadrado finita, se pueden definir otras variables efectuando transformaciones sobre la variable x. Una de esas transformaciones, y es la más aplicada en estadística, consiste en una transformación lineal que se obtiene, como hemos visto en descriptiva, restando al valor de la variable el parámetro mu y dividiéndolo por la desviación estándar. Obtenemos entonces una variable que llamaremos y denotaremos como variable z, y es la diferencia entre x menos mu, esa diferencia dividida entre el desvío estándar. Entonces dijimos que la esperanza de una variable aleatoria x es igual a mu y la varianza es igual a sigma cuadrado. Por lo tanto, obtengamos ahora la esperanza de una variable estandarizada. La esperanza de una variable z, entonces, la podemos escribir como la esperanza de x menos mu sobre sigma. Ahí podemos sacar, en primer lugar, como fuera de la esperanza, porque es una constante, a 1 sobre sigma. Entonces, a ese segundo término que tenemos ahí, a ese segundo miembro, perdón, que tenemos ahí, lo podemos escribir como 1 sobre sigma por la esperanza de x menos mu. Ahora aplicamos propiedades de la esperanza. Tenemos la esperanza de x menos la esperanza de mu. Y nos queda 1 sobre sigma por la esperanza de x, hemos definido que era igual a mu, menos la esperanza de mu, que es una constante, es la constante misma. Por lo tanto, mu menos mu es igual a 0, entonces 1 sobre sigma multiplicado por 0 nos va a dar igual a 0. Entonces diremos que cualquiera sea la variable x, aplicando una transformación lineal del tipo x menos mu sobre sigma, cuando tenemos esperanza y varianza finita, la esperanza de esa transformación lineal siempre va a ser 0. Veamos ahora qué sucede con la varianza de esta variable estandarizada. Entonces podemos escribir que la varianza de la variable z es igual a la varianza de x menos mu entre sigma. Ahora también vamos a proceder de manera similar para el caso de la esperanza y vamos a extraer como fuera de la notación de varianza a 1 sobre sigma, pero está bajo la notación de varianza, por lo tanto, si lo extraemos fuera de esa expresión, nos va a quedar que la varianza de una constante por una variable es la constante al cuadrado. Entonces me va a quedar 1 sobre sigma al cuadrado por la varianza de x menos mu. Esto va a ser igual a 1 sobre sigma cuadrado por la varianza de x menos la varianza de mu. Es decir, nos queda 1 sobre sigma por la varianza de x, que es la variable que estamos considerando, menos la varianza de mu, pero mu es constante. Por lo tanto, esa varianza es igual a 0. Entonces eso nos va a quedar 1 sobre sigma por la varianza de x, que la podemos escribir a esa varianza de x como sigma cuadrado, según hemos definido antes. Entonces podemos simplificar y nos queda que la varianza de la variable estandarizada z es igual a 1.
Entonces, insistimos en esto, en que si tenemos una transformación lineal de la variable x, donde esa variable x tiene esperanza y varianza finita, y esa transformación lineal la escribimos como x menos mu sobre sigma, la esperanza de esa transformación lineal siempre va a ser 0 y la varianza siempre va a ser 1. Lo que sigue, presentamos algunos ejemplos en los que podemos aplicar los conceptos que hemos visto hasta ahora. En lugar de desarrollar un ejemplo particular, ustedes tienen la resolución en la presentación anterior. Pueden aplicar a esos casos y calcular la esperanza y la varianza para cada uno de ellos. En estos casos que presento aquí, hacer lo mismo, los conceptos aprendidos antes, aplicarlos y también los de esperanza y varianza que vimos hoy. Trabajen también con estos ejercicios adicionales que les presentamos y estamos a disposición a través de los foros o a través del aula por cualquier duda.